Durante el periodo clásico, Atenas no solo floreció a nivel intelectual, artístico y político, sino que también nos mostró una cara habitual entre las civilizaciones antiguas. Conviviendo con sus espectaculares medidas democráticas y de sus reformas políticas en busca de la isonomía, un tercio de la población de sus más de 300.000 habitantes eran esclavos. Y a medida que el desarrollo económico de la polis florecía a lo largo del siglo V, también aumentó significativamente el número de esclavos en Atenas. En primer lugar, debemos preguntarnos de dónde procedían estos esclavos. Acabamos de ver con las reformas de Solón y Clístenes que cualquier forma de esclavitud entre ciudadanos atenienses había quedado completamente prohibida. La mayoría de la mano de obra esclava, por tanto, que trabajaba en Atenas no podían ser atenienses, sino que eran de origen no griego. Se trataba de personas capturadas fundamentalmente como prisioneros de guerra, procedentes sobre todo de las regiones orientales controladas por los persas en sus batallas contra los griegos como Siria, Tracia, Lidia y las costas del Mar Negro. Lejos de lo que solemos imaginar normalmente, la mayoría de los esclavos traídos a Atenas no eran varones, no eran hombres en la plenitud de sus fuerzas, sino más bien mujeres y niños. Los hombres eran usados principalmente en las canteras o como remeros de las naves de guerra, pero los atenienses solían evitar que permanecieran dentro de la ciudad por si podían rebelarse, a no ser que tuvieran grandes habilidades artesanas, como veremos enseguida. Sin embargo, si bien las guerras fueron la principal fuente de esclavos, su adquisición no se realizaba en el campo de batalla, ¿vale? La gente no iba a la guerra a comprar esclavos, sino que a lo largo del Egeo se organizó una importantísima red de mercados de esclavos en la que destacaban sobre todo las islas de Quíos, Samos y Chipre. No obstante, a lo largo del siglo V a.C., el mercado de esclavos más importante y más grande del Mediterráneo no fue otro que Atenas. Cada semana en el Ágora, en el famoso Ágora en el que se debatía sobre filosofía, y cada luna nueva en el puerto del Pireo se celebraban subastas de esclavos. La mayor parte de estos esclavos, conocidos en griego antiguo como doulos, eran adquiridos bien por el Estado ateniense o bien por los aristócratas, ya que el precio de una mujer, que era el esclavo más caro normalmente, podía superar las 150 minas, lo que equivalía aproximadamente a 3 veces el salario medio de un ciudadano ateniense. Se trataba, por tanto, de absolutos bienes de lujo y por ello solamente las clases más adineradas podían permitirse tener esclavos domésticos y también esclavos de trabajo. Respecto al estatus jurídico, los esclavos no formaban parte en Atenas de ninguno de los privilegios extendidos por las reformas democráticas, y ello, atentos, porque técnicamente no tenían ante la ley el estatus de personas, sino que eran simplemente propiedades o mercancías que podían ser poseídas, vendidas, como podía ser una casa o un animal de tiro. En numerosas ocasiones se suele decir que los esclavos tampoco eran considerados seres humanos, y esto, al menos en lo que hace a Atenas, no es cierto en absoluto. Por supuesto que se les consideraba miembros de la misma especie, se sabía que eran seres humanos dotados de las mismas capacidades que el resto. De hecho, los atenienses antes podían convertirse en esclavos, por tanto, la esclavitud no era una condición ontológica, sino simplemente una condición jurídica. Vamos a ver a lo largo de nuestro curso varios ejemplos de ello con los sofistas, o por ejemplo el caso del esclavo al que Sócrates en uno de los diálogos platónicos, en el diálogo de título Menón, le trata como un interlocutor más de sus reflexiones y demuestra su enorme inteligencia. Esta confusión se suele dar porque solemos confundir la imagen del esclavo romano o del esclavo espartano, que vivían en condiciones absolutamente terribles, con la imagen del esclavo ateniense. En Atenas, si bien el amo podía encargar prácticamente cualquier tarea a sus esclavos y someterlo a cualquier nivel de esfuerzo, la ley ateniense, sin embargo, prohibía explícitamente el asesinato. De hecho, en caso de que el maltrato del amo fuera demasiado abusivo y excediese los límites de lo humanamente aceptable, poniendo en peligro la vida del esclavo, los esclavos atenienses urbanos podían recurrir a un curioso sistema de protección religiosa que se ofrecía en el templo de Festo y en el santuario de las Euménides, donde los esclavos podían solicitar asilo. El esclavo que recurría a la protección de los dioses ya no podía ser devuelto a su amo anterior, sino que debía ser obligatoriamente revendido a otra persona que le tratara mejor. Los eranoi, que eran estos grupos de apoyo, de asilo a los esclavos,
también solían prestar dinero, parte de los tesoros de sus dioses, a los esclavos para poder ganar su libertad. Bien, dentro de las diversas categorías de esclavos que existían en el Ática, destacaban ante todo los esclavos artesanos y los esclavos mercaderes, que además disfrutaban de una vida extremadamente cómoda y de numerosas libertades. Estos esclavos podían vivir separados de sus amos, no tenían que estar en sus casas, e incluso podían tener su propia familia, siempre y cuando pagaran mensualmente una suma determinada extraída del fruto de su trabajo. Así, frente a la extrema brutalidad espartana que hemos visto, los esclavos atenienses disfrutaron de vidas muy diferentes a las de sus compañeros ilotas en las tierras del Lacedemón. El estallido de la guerra del Peloponeso, es decir, del absoluto y calamitoso enfrentamiento entre Atenas y Esparta, hizo que algunos de los proyectos impulsados por Pericles no se llevaran a cabo, siendo uno de los más importantes, y atentos que os vais a caer de la silla, el proyecto de abolir la esclavitud. Si bien Atenas no llegó a hacerlo, no llegó a abolirla, no la puso completamente en práctica, llevó a cabo medidas absolutamente únicas para humanizar la condición de los esclavos. Algunos de los documentos más interesantes para ver qué estaban haciendo, para comprender su situación, no provienen, sin embargo, de los promotores de la libertad de los esclavos, que podríamos ver como, no sé, como propagandistas, quizá como exagerados, sino que provienen más bien, y esto es todavía más interesante y relevante a nivel historiográfico, de aquellos que consideraban una absoluta locura inaceptable la abolición de estos. Atentos a qué decían los que no querían que se liberaran los esclavos de estas medidas. El texto que vamos a leer a continuación pertenece a un panfleto anónimo, no sabemos exactamente quién lo escribió, al principio se creía que era Jenofonte, pero luego se ha demostrado que no es su estilo. Simplemente se le atribuye a un crítico de la liberación de los esclavos llamado el Viejo Oligarca. Y nos dice: por otra parte, la intemperancia de los esclavos y metecos en Atenas es muy grande, y ni allí está permitido pegarles, ni el esclavo se apartará de tu paso. Atentos, el viejo oligarca seguramente era un espartano o un ateniense filoespartano, y entonces critica que cuando vas a Atenas, el esclavo no se quita de tu lado, no se aparta cuando tú vas a pasar, siendo ciudadano. Yo te voy a explicar la causa de este mal endémico. Si fuera legal que el esclavo o el meteco o el liberto fuese golpeado por una persona libre, muchas veces pegarías a un ateniense creyendo que era un esclavo. ¡Qué raro! Efectivamente, allí el pueblo no viste nada mejor que los esclavos y los metecos, ni son mejores en absoluto en su aspecto exterior. Esto es importantísimo. Recordad que en Esparta a los esclavos se les obligaba a ir completamente rapados siempre y vestidos exclusivamente con pieles de perro. En cambio, el viejo oligarca nos está diciendo que en Atenas puedes acabar pegando a un ciudadano porque todos se visten igual y con el mismo lujo. Asimismo, uno puede sorprenderse también de que allí permitan a los esclavos vivir desordenadamente e incluso a algunos llevar una vida regalada. Fijaros, cuando decimos que los esclavos vivían muy bien en Atenas, nos estamos basando en estos textos, que en este caso es de un crítico contra estas situaciones. Pero también es evidente que esto lo hacen intencionadamente, atentos aquí, pues donde existe una fuerza naval se ven forzados a servir a los esclavos. Dice el viejo oligarca que se les trataba también porque los esclavos servían para la fuerza naval ateniense, que era la base de la gran riqueza de Atenas, de la talasocracia, del dominio del Mediterráneo. Así que es evidente que esto lo hacen intencionadamente, pues donde existe una fuerza naval se ven forzados a servir a los esclavos y dejarlos libres, y donde hay esclavos ricos, allí no hay ninguna ventaja en que mi esclavo respete tu presencia, aunque en Lacedemón mi esclavo sí la habría respetado. Y si tu esclavo sintiera temor ante mi presencia, sería probable que entregara sus bienes para no arriesgar su persona. Fijaros, le fastidia que tengan bienes. Los esclavos en Atenas tienen bienes. En consecuencia, por esto concedemos a los esclavos libertad de palabra con respecto a los libres y a los metecos con respecto a los ciudadanos, porque el Estado necesita metecos, extranjeros, debido al gran número de profesiones y debido también a la flota. Por estas razones, pues, lógicamente, otorgamos también a los metecos libertad de palabra. Aristóteles nos confirma esta descripción de la situación de los esclavos en Atenas en la Constitución de los atenienses y nos dice: los esclavos y los extranjeros gozan de muchas licencias en Atenas. El pueblo libre no va mejor vestido que los esclavos
y no tiene un aspecto más respetable. Están tan obsesionados por la ropa en contraste con lo que sucedía en Esparta. Por eso insisten en que se visten igual que los otros, lo cual indica que hay un respeto, una cierta igualdad que a algunos les parecía fatal. En Atenas a los esclavos se les permite vivir con lujo y a veces tener gran posición. Los esclavos reciben dinero por sus servicios. Por eso muchos esclavos podían liberarse. Al final podían pagarle a su amo y ser libertos. Si no, a ver dónde sacan el dinero. Hemos puesto a los esclavos en pie de igualdad social con nuestros libertos. Y en contra de lo que había dicho el viejo oligarca, nos dice Platón en la República: el colmo de la libertad se alcanza cuando los esclavos son tan libres como los que los han adquirido. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Que los corazones de los ciudadanos se vuelven tan sensibles que se irritan a la simple vista de la esclavitud y no toleran que nadie sea sometido a ella ni en sus formas más benignas. Maravilloso. La evolución de la democracia ateniense y el contagio de la idea de isonomía e igualdad hace que los ciudadanos de modelos democráticos se vuelvan cada vez más sensibles a la necesidad de igualdad y empiecen a dejar de tolerar, empiecen a dejar de ver como algo normal y aceptable la esclavitud. Una vez que el pueblo ha gustado el vino embriagador de la libertad, hasta la vida privada es penetrada por ella. El esclavo entonces es tan libre como el amo. Y continúa Aristóteles. Uno de los procedimientos de la democracia extrema es conceder licencia a los esclavos. Y como les va bien en estos regímenes, ven forzosamente con buenos ojos las democracias. ¡Oh, sorpresa! A los esclavos les gustan las democracias. Son los únicos lugares en los que tienen alguna posibilidad de ser liberados. Así que también se critica bastante por parte de los detractores el hecho de que las democracias tienen a los esclavos de su parte, los tienen como fans, que además les apoyan, engrosan sus ejércitos, mueven sus barcos y por tanto a los esclavos les encantan estos sistemas. Son procedimientos democráticos, nos dice Aristóteles, por ejemplo, la libertad de los esclavos y permitir que cada uno viva como quiera. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.